ya no tiene, hubo un entonces que sí estaba atrasada, pero hemos estado trabajando, yendo a la par. Ahora, yo no sé si tal vez alguno de ustedes grabe las clases, podría compartirlo a los compañeros como una especie de clase sincrónica. Y por otro lado, ellos, ¿por qué no me escribieron antes o te dijeron a ti, yo no puedo entrar a clase, hay una forma de grabar, no sé, pues ahí podríamos saber, yo misma podría verme, tal vez, no sé, ver cómo se graba, Meet no es para grabar, pero bueno, esta es otra forma, y enviarles la clase, pero a estas horas se dicen esos chicos un poquito irresponsables, ¿no? Yo sé que tú eres el coordinador y por eso me estás hablando por ellos, pero no, hazme un favor, Wilder. Quiero saber, no que tú me digas, sino infórmales a esos chicos que quieren que les aplace el examen, porque uno, no voy a aplazar el examen. Dos, quiero que ellos mismos me escriban y me expliquen los motivos. Y yo ya veré cómo trabajo con ellos. Sí, diles eso, es bastante probable que ahora no estén, tenemos 9 personas, somos en total 25 y somos menos de la mitad, empezamos más de la mitad y ahora somos 9, espero que luego poco a poco se unan. Pero repito, ¿no? Diles eso, ¿no? Si han tenido problemas en conectarse, tenían que haberme dicho desde el inicio, ¿no? Hubiera grabado la clase, hubiera hecho algo asincrónico, algo, ¿no? Para que ellos no se perjudiquen. Ahora ya estamos casi, claro, con este examen estaríamos llevando el 50% de todo el curso. Diles, por favor, que me escriban lo más antes. No, profesora, disculpe, yo le decía por el tercer examen. Ah, no por el segundo. No, el tercer examen, que aquí sea 2 semanas. Ah, yo ya te entendí, claro. Sí, el segundo examen normal, profesora, este jueves no hay ningún problema con... Ya se le comunicó a los compañeros con más de una semana de anticipación. Ya, no, está bien. Entonces, el tercer examen no tiene que ser, a ver, estamos jueves 2 tenemos el examen, el 9 de noviembre sería una semana y la siguiente semana sería el 16. Entonces, quedamos que sea el 16 de noviembre, jueves 16 de noviembre, el tercer examen. Ajá, sí, profesor, eso lo decía. Ya, está bien. Después del tercer examen está bien. De igual forma, transmite a tus compañeros que si tienen algún problema por el cual no se están conectando o no pueden conseguir la clase, podemos ver, o sea, esta situación es incierta y yo lo que he tratado de hacer es mantener el tiempo para que ustedes no se perjudiquen. Como les digo, no todos los profesores están haciendo clases, sé que hay muchos profesores así como yo, pero no todos, así que ustedes en un 100% no están llevando sus cursos, pero de los que están llevando, traten de aprovechar lo máximo que pueda, porque muy pronto van a indicar de que inician clases y va a ser horrible para ustedes porque van a pedirles horas extras para poder recuperar y van a tener que estudiar a malas, que no es lo adecuado. Pero bueno. Bien, entonces tú informa por favor a tus compañeros si tienen algún problema. Este examen sí o sí se va a dar para la que es este jueves 2 de noviembre. Y el tercer examen para el 16 de noviembre. Igual sería a las 2 de la tarde. Bien. ¿Alguna consulta con el balotario que envié? Todo bien, profesor. Está clarísimo. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, ¿no? De que sigan la secuencia, ustedes mismos puedan responder las preguntas y el examen está en base a ese balotario, ¿no? Si están leyendo, están siguiendo secuencia, están respondiendo bien, les va a ir muy bien en este examen. Bien, chicos, entonces continúo. Profesora, disculpa, ¿usted puede grabar la clase? Sí, pues, eso es lo que estoy pensando, pero no sé cómo hacer. Creo que hay un compañero que sabe de eso. Esta clase yo la estoy grabando, profesora. Perfecto, porque si por ahí alguien no viene ya, pues se le puede pasar y listo, ya sería como una especie de asincrónico y uno tendría que
como que perjudicarse si es que no está, porque ahora hay 10, pero somos mucho más, ¿no? Bien, entonces, por favor, Franco, pero, por favor, Franco, tú te encargas de grabar. Sí, profesora. Bien, comenzamos. Lo que es fotosíntesis, me decía que es el último tema para el tercer capítulo, perdón, la tercera unidad. ¿Qué entendemos por fotosíntesis? Este es un tema que de una manera u otra lo han visto desde colegio, ¿no? Que entendemos cómo es que esta energía lumínica va a ser captada, esta energía difusa va a ser captada por los seres heterótrofos, perdón, por los seres autótrofos, y lo van a convertir en energía química como ATP y luego como estructuras como glúcidos o complejos almidones que serán reserva para estos mismos organismos o alimento para otros, los heterótrofos. Bien, aquí tenemos un esquema de cómo es esta fotosíntesis. Tenemos aquí la radiación electromagnética, la radiación que emite el sol, y estos son capturados por células fotosintéticas, los cuales van a fijar el CO2 y también se va a producir la fotólisis del agua, es decir, va a haber una ruptura de la molécula de agua. Con la ruptura de la molécula de agua se va a generar oxígeno, el cual se va a liberar al medio, y con la fijación del CO2 se va a formar carbohidratos, ¿no? Entonces, esto es un proceso de síntesis. Y, bueno, mencionaba que estos carbohidratos, estos glúcidos o almidones serán reserva para la misma planta o alimento para los heterótrofos, ¿no? O las células heterótrofas. Dentro de lo que es la fotosíntesis vamos a separarlo en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Bueno, como su mismo nombre lo dice, fase luminosa, entonces es la primera en la cual van a estar presentes todas las maquinarias, todas las proteínas necesarias para la captación de esta energía que proviene del sol. Tenemos fotosíntesis vía mediante la cual se captura la más difusa de todas las energías, la energía luminosa, y en la cual se va a sintetizar glúcidos, y entre los más complejos ya sería el almidón. Se produce en dos fases, luminosa y fase oscura. Aquí tenemos una parte de la célula, ¿no? Y en esa parte de la célula es donde se produce la fotosíntesis. Este orgánulo se le denomina cloroplasto. Y este cloroplasto tiene dos membranas, ¿no? Membrana interna, membrana externa. Tenemos acá los tilacoides, que son unos sacos circulares aplanados, y cuando estos se apilan se les dice grana. Entre este espacio tenemos el estroma. En estos tilacoides, en la membrana tilacoidal, es donde se da la primera fase de la fotosíntesis, la fase luminosa. Y en el estroma, la fase oscura. En el tilacoide, en los estromas del tilacoide, se van a producir lo que es energía, ATP y NADPH, equivalente reductor, NADPH. Con esta energía, como el ATP y el NADPH, van a formarse, van a captar el CO2 del medio y se van a formar esos glúcidos. ¿Dónde se va a dar esta segunda parte de la fase oscura? En los estromas. Muy bien, entonces separemos tilacoide, fase luminosa. Aquí tenemos todo el complejo necesario para captar esa energía solar, esa energía radiante, y formar energía, como ATP y NADPH. Estroma. En estroma se va a dar la fase oscura. Va a tener todas las enzimas necesarias para fijar el CO2 y formar los glúcidos. Aquí otra vez otro ejemplo, ¿no? Tenemos el sol, reacciones luminosas y fotofosforilación, porque a través de esta energía radiante es la que se va a generar energía, como el ATP y el NADPH. Y ¿no? La fase luminosa, y abajo la fase oscura, la fijación del CO2 para formar glúcidos, ¿no? Y aquí vamos a ver
un ciclo importante, como es el ciclo de Calvin, ¿no? Y la enzima más abundante, la rubisco. Características de la vía: se produce en los cloroplastos. Fase luminosa se produce en los tilacoides y requiere energía luminosa. Genera oxígeno, ATP y NADPH. Oxígeno, acuérdate, proviene de la fotólisis del agua. ATP y NADPH más H se van a formar en los complejos proteicos propios anclados en la membrana mitocondrial. Perdón, en la membrana tilacoidal, son parecidos. En base a las dos cadenas, me confundí con mitocondrial porque es el mismo sentido. Ustedes ya han estudiado la cadena transportadora de electrones y acuérdense que en esa membrana mitocondrial interna estaban insertos las proteínas, los complejos proteicos. ¿Y qué se encargaba esos complejos? A menor energía. Pero no solamente eso, sino que a través de esos complejos proteicos se bombeaba protones de la matriz hacia el espacio intermembranoso, ¿no? Eso era en el ciclo de Krebs, en la mitocondria. ¿Qué sucede acá? Lo mismo, la naturaleza tiene esa misma lógica. Tenemos a la membrana tilacoidal, en los cuales están insertos estos complejos proteicos, los cuales se va a dar la reducción de este equivalente reductor. Se va a dar la reducción de este equivalente reductor, se va a dar la formación de ATP a través de una cadena transportadora de electrones, ¿no? Estas proteínas van a estar ancladas en la membrana tilacoidal y al mismo tiempo se va a bombear protones. ¿Con qué sentido? Porque va a haber otro complejo proteico, un ATP sintasa, en el cual va a generar la formación de ATP. Y entonces vamos a ver el enlace, un nuevo enlace fosfoanhidro. Fase oscura, se produce en el electroma, no requiere energía luminosa, se produce la reducción del CO2 hasta reducción, formación, ¿no? Acá no estamos oxidando, todo lo contrario, estamos reduciendo, desde CO2 hasta la formación de los glúcidos. Bien, aquí vemos una bonita fotografía de una célula vegetal, ¿no? Aquí están las paredes celulares, y aquí tenemos los cloroplastos, ¿no? Esto tranquilamente se puede ver con un estereoscopio. Aquí vemos los cloroplastos, ¿no? El pigmento. Bien, en el cloroplasto se presenta un sistema de membranas internas y externas. Los tilacoides son sacos aplanados que apilados toman el nombre de granas. En el estroma contienen las enzimas implicadas en la fotosíntesis fase oscura. En las membranas tilacoides se lleva a cabo la primera fase de la fotosíntesis, que es la fase luminosa. Por lo tanto, tienen las proteínas captadoras de luz, los centros de reacción, cadena transportadores de electrones y el ATP sintasa. Separemos. Se realiza en la membrana de los tilacoides. La fase oscura en el estroma. En la fase que se va a formar ATP y NADPH. Y en la fase oscura se va a fijar el CO2 mediante el ciclo de Calvin. Bien. El pigmento importante para la fijación, para la absorción, la fotoabsorción de la energía luminosa es esta clorofila, ¿no? Pigmento fotosintético. Esta es la más importante, ¿no? Tenemos clorofila A, B, también tenemos otros tipos, pero estas son las más importantes, presentes en plantas y algas. La clorofila A, la clorofila B. Se diferencian, ¿no? Se diferencian en este grupo R, ¿no? Ya sea, puede ser presente el metilo, si fuese la clorofila A, o un aldehído si fuese la clorofila B, ¿no? Tenemos acá 4 grupos tetrapirrólicos y en el centro magnesio y una larga cola fitoide. ¿Sí? Tenemos que la clorofila A absorbe longitudes de onda entre 680 a 700 nanómetros, mientras que la clorofila B absorbe longitudes de onda menores a 680, ¿no? Los que no puede absorber la clorofila A, lo absorbe la clorofila B. Y hay otro tipo de clorofila, sí, como la clorofila C, D y E, pero esos ya están presentes en otros seres autótrofos, ¿no? Tenemos los principales clorofila A y B presentes en plantas y algas, mientras que la clorofila C, D y F en algas cromófitas o algunas cianobacterias. Bien. Tenemos que separar, ¿no?, cómo es que se va a dar esta fase luminosa. Vamos a ver partes. Por ejemplo, el fotosistema 1 y fotosistema 2, citocromo BF y ATP
sintasa, que todos en forma conjunta van a captar esos fotones, esa energía radiante, y va a haber una secuencia de electrones, un paso de electrones de mayor a menor concentración, o de mayor a menor gradiente, y hasta que el último aceptor es el NADP, el cual se va a reducir a NADPH, y también se va a generar bombeo de protones. A ver, vamos a ver acá cómo se va a dar. Bueno, estas son las partes de las grandes proteínas o complejos proteicos que están presentes en la membrana mitocondrial interna. Y acá se describen los eventos que se producen. La fotoabsorción va a estar dirigida por las clorofilas. La fotorreducción, ya, este es en el último fotosistema, en el fotosistema 1, donde se va a dar la formación o la reducción del NADP. Estructura fotolítica del agua, este se va a dar en el fotosistema 2, es decir, la formación de oxígeno a partir de la hidrólisis del agua. Y la fotofosforilación, ya, esto es a través del ATP sintasa, es decir, la formación de ATP, cuando fluyen los protones a favor de la gradiente. Por lo tanto, la función de la fase luminosa, generar energía y poder reductor que va a ser utilizado en la fase oscura. Bien, aquí tenemos el panorama general de lo que es la fase luminosa. Separemos, a ver, tenemos acá el estroma, esta es la membrana mitocondrial y este es el lumen. Bien, acuérdate que en la membrana mitocondrial es donde se va a dar la fase luminosa y en el estroma la fase oscura. ¿Qué es lo que está esperando la fase oscura? Que le aporte ATP y NADPH más H. ¿Sí? Ya reducido, completamente reducido. Eso lo tiene que hacer la membrana mitocondrial. Perdón, la membrana tilacoidal. Bien, entonces aquí está, en esta parte está el fotosistema 2. Por aquí está el fotosistema 1. Esta es la plastoquinona, el citocromo BF, y por aquí está el ATP-ASA. ATP-ASA, por el cual va a fluir los protones para formar ATP. En el fotosistema 2, ¿qué se va a dar? En el fotosistema 2 se encuentran la clorofila. Bueno, hemos dicho que hay dos tipos de clorofila, ¿no? A, B. Clorofila A, que va a absorber la energía radiante entre 680 y 700 nanómetros. Y la clorofila B, menores a 680. Muy bien. Entonces, tanto en clorofila, en el fotosistema 2 y fotosistema 1, van a captar esa energía radiante. Una vez que capta la energía radiante y en forma paralela, se va a dar la autólisis del agua. En el lumen se encuentran moléculas de agua. Estos interaccionan con el fotosistema 2 y se produce la fotólisis o la hidrólisis de la molécula del agua. Por lo tanto, libera oxígenos, pero también dona electrones. ¿Sí? Acá libera oxígeno y los electrones van a ser donados hacia el fotosistema 2. El fotosistema 2, esos electrones se lo va a pasar a la plastoquinona. Es decir, va a haber una reacción de óxido-reducción porque se están transfiriendo electrones. La plastoquinona se lo va a pasar al citocromo BF y este se lo va a pasar al fotosistema 1, siendo el último aceptor de electrones el NADP, generando NADPH. Al mismo tiempo, en el citocromo BF va a haber bombeo de protones del estroma hacia el lumen. ¿Qué está sucediendo aquí? Se está concentrando cargas positivas, se está acidificando el medio. Y por el otro lado, en el estroma, lo contrario, se está alcalinizando. Mencionan que en el estroma se llega a un pH 8, mientras que en el lumen un pH de 5. ¿Está bien? Tenemos escala de pH, ¿no? Que va de 0 a 14, 7 neutro. Son debajo de 7 soluciones o sustancias ácidas. Por encima de 7 sustancias alcalinas o sustancias básicas. Si estamos, mediante este citocromo BF, se está bombeando protones hacia el lumen, entonces se está generando un medio ácido. Bajó el pH. ¿A cuánto? A 5. Y acá, esos protones que estaban en ese medio están fluyendo. Entonces acá hay una diferencia. Acá hay una baja de concentración de protones y por lo tanto el pH se eleva. ¿A cuánto? A 8.
Entonces vamos a tener una gradiente de pH. ¿Sí? Por otro lado, acá tenemos cargas positivas. Va a haber una mayor cantidad de cargas positivas a diferencia en el estroma. ¿Sí? Y por lo tanto se está generando una gradiente electroquímica. ¿Sí? Esas dos fuerzas, la gradiente de pH y la gradiente electroquímica, se suman para formar la fuerza protón motriz. ¿Para qué? Para que estos protones nuevamente regresen mediante esta proteína ATP-ASA, regresen hacia el estroma y con esa velocidad con la que retornan a favor de la gradiente, van a sintetizar ATP a partir de ADP y PI, es decir, se va a formar un enlace fosfoanhidro. Al final, ¿qué vamos a tener? Formación de ese equivalente reductor y formación de ATP. Y todos ambos del lado del estroma. Y es donde se va a dar la siguiente fase, la fase luminosa. Profesora, dijo volumen alcalino y estroma ácido, ¿verdad? Fíjate, acá están los protones. Donde se dirigen los protones va a ser el medio ácido. Es decir, el lumen se va a acidificar y va a llegar aproximadamente a un pH 5. Mientras que en el estroma está saliendo, se está yendo por ahí los protones, entonces los protones van a disminuir. Y esa disminución de protones va a hacer que todo ese medio del estroma se vuelva alcalino. El pH asciende a 8 aproximadamente. Sí, gracias. Bien, tenemos acá fotosistemas grandes complejos de pigmentos y proteínas constituidos por un centro de reacción y un complejo antena. Capacidad de absorber, transmitir y convertir la energía lumínica en energía química. Tenemos dos tipos de fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Ya lo hemos visto, ¿no? En el gráfico. Fotosistema 1 asocia a la clorofila que absorbe a longitudes de onda de 700 nanómetros y fotosistema 2 asociado a longitudes de onda que absorbe a 680 nanómetros. Muchos organismos procariotas tienen el fotosistema 1. Los organismos eucariotas poseen ambos fotosistemas. En el fotosistema 2 se produce la fotólisis del agua y formación de oxígeno, mientras que en el fotosistema 1 se reduce el NADP. Bueno, esto es una escritura de una manera u otra resumida de lo que yo he dicho en el gráfico. Tenemos acá en el ciclocromo BF, ¿qué sucede en este citocromo? Uno que permite la transferencia de electrones entre fotosistema 2 y fotosistema 1 y al mismo tiempo hay un bombeo de protones. Aquí tenemos la ATP sintasa, cómo es que luego estos protones van a regresar a favor de la gradiente y con esa energía van a sintetizar ATP. Complejo enzimático anclado en la membrana tilacoidal. Cataliza la síntesis de ATP a partir de ADP y PI. El proceso de síntesis de ATP se denomina fotofosforilación y también se lo denomina como factor de acoplamiento. Bien, una vez que se tiene el ATP y el NADPH el lado del estroma, entonces comienza la fase oscura. Como su mismo nombre lo dice, no requiere de luz, no requiere de la radiación, la energía radiante. Ahora ya tiene la suficiente energía para empezar a capturar, a fijar el CO2 y formar los primeros glúcidos. Bien. Entonces, la característica de la vía se produce en el estroma, va a fijar CO2 y va a formar estos primeros glúcidos, ¿no? Glúcidos podría ser de 3 carbonos, luego de 6 carbonos o ya un polisacárido completo como el almidón. Es una vía cerrada y se produce en el estroma de los cloroplastos, energéticamente muy costoso. Vamos a ver que aproximadamente 3 ATP se va a gastar por un ciclo. Se produce reducción del carbono o fijación y puede dividirse esquemáticamente en 3 etapas. Nuevamente, energéticamente muy costosa porque se va a gastar ATP y NADPH. 3 ATPs y 2 NADPH se van a gastar en total por una vuelta. La vuelta de un ciclo, para la fijación de una molécula de CO2. Bien, aquí tenemos el ciclo de Calvi. La fase oscura se basa en el ciclo de Calvi.
Y por acá tenemos la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. En la primera etapa se va a dar la fijación del CO2. En la segunda etapa se va a dar la formación del primer glúcido, una estructura de 3 átomos de carbono. Y en la tercera etapa es la regeneración. ¿La regeneración de qué? De la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es una estructura de 5 átomos de carbono que está fosforilada. ¿En dónde? En el carbono 5. Por eso le dicen ribosa 5-fosfato. A esta ribosa se le va a fosforilar en el carbono 1, formando la ribosa 1,5 bifosfato. Y a partir de aquí, mediante la enzima rubisco, que es la ribosa 1,5 bifosfato carboxilasa, porque va a fijar un CO2, va a formar una estructura de 6 átomos de carbono. Este tenía 5 más un carbono del CO2, va a formar una estructura de 6 átomos de carbono. Es una estructura bastante inestable, por el cual se va a lisar, se va a romper y va a formar 2 estructuras de 3 átomos de carbono, como es el 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. ¿Te suena 3-fosfoglicerato? A ver, chicos, ¿les suena 3-fosfoglicerato? Sí, profesor. Perfecto, ¿dónde lo has visto? En ciclo de Krebs. No, ¿Krebs? Sí. Fosfolígrafo. 3-fosfoglicerato es un intermediario metabólico de la glucólisis. Ya bueno, ahí. Es un intermediario, y lo hemos visto, y es un intermediario de la glucólisis. ¿Sí? Es lo inverso. O para tal cosa, lo han visto en la gluconeogénesis. ¿Te acuerdas? La gluconeogénesis nos sirve para la formación de glucosa. Ya, parte de esto es como si fuese la gluconeogénesis, que es la formación, la síntesis de azúcares. Bien, entonces tenemos acá 2 estructuras de 3-fosfoglicerato, el cual se va a fosforilar. ¿Se fosforila mediante qué? Mediante ATP. Bien, aquí el ATP le va a ceder su grupo fosfato y se va a convertir en 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato es una estructura bastante cargada. Es la primera estructura energética de la glucólisis, porque tiene 2 grupos fosfatos. Acuérdate que cada vez que la estructura tiene un grupo fosfato es que está altamente energizada. ¿Te acuerdas? En el inicio, voy a retroceder en el inicio, cuando teníamos una célula hepática y habíamos almorzado bastante, teníamos harta cantidad, más de 150 miligramos de glucosa en sangre. Teníamos bastante glucosa. Ya, entonces esa glucosa en el hepatocito va a entrar porque está en su elevada concentración. Pero entra y sale. Esa glucosa entra y sale del hepatocito. ¿Cómo hacemos para que esa glucosa no salga y comience la ruta de la glucólisis? Tiene que ser fosforilada. Una vez que es fosforilada por la glucoquinasa, esa glucosa ya no sale. Cuando se fosforila, se energiza. Y al mismo tiempo impide su salida. ¿Te acuerdas de eso que habíamos repetido? Ya pues. Cada vez que se fosforila una estructura, se está energizando. ¿Sí? Aquí, 3-fosfoglicerato se fosforila y se convierte en 1,3 bifosfoglicerato. Es una estructura bastante energética. Bueno, lo multiplicamos por 2 porque acuérdate que había una primera estructura de 6 átomos de carbono, el cual se rompió, así que siempre se multiplica por 2. Bien, ahora tenemos una estructura de 1,3 bifosfoglicerato y aquí ingresa el NADPH, es decir, esta estructura se va a reducir. ¿En qué se reduce? En gliceraldehído 3-fosfato. Se reduce en gliceraldehído 3-fosfato. Y acuérdate, nuevamente repito, esta es la ruta de la gluconeogénesis, la vía contraria de la glucólisis. Gliceraldehído 3-fosfato. Una vez que tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Uno de ellos, mediante una triosa fosfato, se convierte en dihidroxiacetona fosfato. Y el dihidroxiacetona fosfato unido al gliceraldehído 3-fosfato, estas se unen, interaccionan, se unen y forman el 1,6 bifosfo, fructosa 1,6 bifosfato. Forman la fructosa 1,6 bifosfato. Esta se desfosforila mediante una bifosfatasa y tenemos la formación de fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato nuevamente es otro glúcido, ¿no? Y que puede formar glucosa 6-fosfato y luego se desfosforila la glucosa
y luego estas glucosas se van uniendo para formar almidón. ¿Sí? Pero el gliceraldehído 3-fosfato, sí, perdón, esta ruta cuando ya se vuelve, ya hay bastante reserva, se tiene que regenerar la ribosa 5-fosfato. Entonces este gliceraldehído 3-fosfato va a seguir la vía similar a la vía de las pentosas. Va a haber una reacción entre 3 átomos de carbono, con 4 átomos de carbono, se forma una estructura de 7 átomos de carbono, nuevamente ingresa otra estructura de 3 átomos de carbono, y se forman 2 estructuras de 5 átomos de carbono, entre ellas la ribosa 5-fosfato. Entonces entramos a la tercera fase de regeneración, y nuevamente continúa el ciclo. ¿Sí? Ahora, voy a hacer esto, voy a un ratito a tener presentación y voy a buscar, por acá está, glucógeno, sí, acá está. Ajá, ahí está esto. A ver, ventana, ya. Ya, mira, como te decía, este es el proceso de lo que estamos viendo en el ciclo de Calvin, es una partecita de la gluconeogénesis. ¿En qué estamos? Que se había, la ribosa 5-fosfato se había fosforilado y se había convertido en una estructura de 6 átomos de carbono, pero al mismo tiempo esta se rompió y formó una estructura de 3 fosfoglicerato. Aquí está. 3 fosfoglicerato. Este 3 fosfoglicerato se fosforila y se convierte en una estructura de 1,3 bifosfoglicerato. Un intermediario metabólico bastante energizado. Nuevamente lo contrario, se reduce, ¿sí? Mediante, bueno, este es gluconeogénesis, por ejemplo, en el otro lado era con NADPH y se formaba gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato, mediante una trioxisomerasa, se convierte en dihidroxiacetona-fosfato. Ambos reaccionan mediante una aldolasa, ¿sí? Se une y forma la fructosa 1,6 bifosfato. Mediante la enzima bifosfatasa, fructosa 1,6 bifosfatasa, formaba fructosa 6-fosfato. Luego, por una fosfoglucoisomerasa, glucosa 6-fosfato, se desfosforila y se convierte en glucosa, monómero de glucosa. Pero acá no llega glucosa. Para lo que es el ciclo de Calvin, esta glucosa 6-fosfato pasa a ser glucosa 1-fosfato y luego estas se van a unir para formar almidón. Forma similar, semejante a cómo se forma el glucógeno. El glucógeno no se une unidades de glucosa, sino se une glucosa activa. ¿Recuerdas? UDPG, ya, algo similares. Entonces, retrocedo. Bien, entonces, esa es la forma como comienza a formar los primeros glúcidos y luego los más complicados, ¿no? El almidón, los más complejos. O decíamos que una vez que forme ese almidón necesario de reserva energética para la misma planta, va a regenerar la ribosa 5-fosfato. Y esa regeneración va a ser una vía similar, semejante a la vía de las pentosas. Bien. Ciclo de Calvin. Tenemos acá las 3 fases. Fijación de CO2. Se fija CO2 en la ribosa 1,5 bifosfato catalizada por la enzima Rubisco. La enzima Rubisco denominada ribosa 1,5 bifosfato carboxilasa. El producto se fragmenta en 2 moléculas de 3 fosfoglicerato. Luego, reducción, gasto de ATP y NADPH. Se sintetiza el primer azúcar del ciclo, el gliceraldehído 3-fosfato. Y regeneración, se regenera la ribosa 1,5 bifosfato, ¿no? Y tenemos acá que por cada vuelta se utiliza 3 ATP y 2 NADPH más H. Un resumen, tenemos acá la ribosa 1,5 fosfato, la primera fase, la fijación del CO2 y la acción de la enzima Rubisco. La Rubisco es una enzima muy importante, muy abundante.
Tenemos la formación del primer glúcido, 3-fosfoglicerato, y luego se va a hacer, mira, la gluconogénesis, ¿no? Habíamos visto que era la vía de la gluconogénesis para formar más azúcar. Y luego se va nuevamente la regeneración de la ribulosa 1,5-fosfato por una fase no oxidativa y que va a haber reacciones semejantes a la vía de las pentosas. Tenemos aquí la 3-fosfoglicerato, se fosforila a 1,3-difosfoglicerato. A esto me refiero, ¿no? 3-fosfoglicerato se fosforila a 1,3-difosfoglicerato. Aquí está. Luego 1,3-difosfoglicerato se va a reducir y va a formar gliceraldehído 3-fosfato. Luego este gliceraldehído 3-fosfato se une o forma mediante una trioisomerasa una dihidroxiacetona fosfato y mediante una aldolasa se une ambos para formar fructosa 1,6-difosfato. Luego la fructosa 1,6-fosfato va a desfosforilarse mediante una bifosfatasa y va a formar fructosa 6-fosfato. Y a partir de la fructosa 6-fosfato se forma más, se forma fructosa 1-fosfato y luego la formación de amino. Bien. Y habíamos dicho también que se debe regenerar la ribulosa 1,5-difosfato y para ello va a abrirse una vía metabólica semejante a la de la vía de las pentosas para la regeneración. Tenemos acá la fructosa 6-fosfato, reacciona con el gliceraldehído 3-fosfato y va a formar una estructura de 4 y 5 átomos de carbono. Luego, esta estructura de 4 átomos de carbono reacciona con gliceraldehído 3-fosfato y forma una estructura de 7 átomos de carbono. Luego, esta estructura de 7 átomos de carbono reacciona con otra estructura de 3 átomos de carbono, generando 2 isómeros, como es la ribosa 5-fosfato y la ribulosa 5-fosfato. Nuevamente, esto es lo que habíamos visto en la vía de las pentosas, ¿no? Y ya regeneramos la ribulosa 5-fosfato, ¿no? Bueno, este es el resumen, ¿no? Cómo se va formando. Aquí tenemos un panorama general que une la fase luminosa y la fase oscura, ¿no? A ver, esto que vemos acá, ¿sí? De doble línea, está asemejando a lo que es el cloroplasto, ¿no? Las dos membranas del cloroplasto. Tenemos acá los tilacoides apilados, se le dice totalmente grana, ¿no? Y aquí tenemos cómo ingresa este haz de luz, es captado por la clorofila y es fijado en los fotosistemas. Al mismo tiempo se va a dar la autólisis del agua, el rompimiento de la molécula de agua y va a liberar oxígeno al medio. Va a haber una sucesión de electrones de mayor a menor gradiente para la formación al final, receptor final de estos electrones, o sea, NADPH, y formación de NADPH. Al mismo tiempo se va a bombear protones y esos protones luego van a regresar por la ATPasa a favor de la gradiente y generar ATP con esa energía, ¿no? Con esa energía del ATPasa. Se genera ATP y NADPH en el estroma, ¿sí? Del lumen se va al estroma. Bien. Ya H va a servir al ciclo de Calvin para fijar el CO2, ISA, el ATP y el... Bien. En una vuelta del ciclo de Calvin se ha gastado 3 ATP y 2 NADPH. Y en una vuelta se ha fijado un carbono proveniente del CO2. Entonces, si la glucosa es una estructura de 6 átomos de carbono, entonces tendríamos que multiplicar todo por 6. Se van a requerir 6 CO2 para formar una molécula de glucosa. Se van a requerir 3 por 6, 18 ATP y 2 por 6, 12 NADPH más H para formar una molécula de glucosa, para sintetizar una molécula de glucosa. Bien. Síntesis de la sacarosa. Acuérdate que la sacarosa es un disacárido y es la unión de glucosa más fructuosa. Tenemos acá glucosa 1-fosfato. ¿Te acuerdas que
Después, la segunda fase de Silver-Calvi, teníamos ese gliceraldehído fosfato y formaba fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato se interconvertía mediante una fosfoglucomutasa en glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato se convierte en una isomerasa glucosa no fosfato. Bien, tenemos acá la glucosa no fosfato y esta se va a activar. ¿Qué significa? Va a formarse el UDPG. ¿Te acuerdas? Glucosa activa UDPG. Esto lo habíamos visto en la glucogenogénesis, ¿no? Glucogenogénesis. Bien, entonces tenemos acá esta UDPG y liberación de un pirofosfato. Luego este UDPG se une con la fructosa 6-fosfato para formar sacarosa 6-fosfato y liberar UDP. Luego esta sacarosa 6-fosfato se desfosforila y ya tenemos esta sacarosa. ¿Sí? Así se está dando la síntesis de la sacarosa. Síntesis de almidón. Nuevamente tenemos aquí una glucosa 1-fosfato que se va a fosforilar, es decir, se va a activar y se va a formar el ADPG, ¿no? Similar UDPG, ADPG. ¿Cuál es la diferencia? Que esta base nitrogenada es un uridil y esta base nitrogenada es una adenina. Y tenemos acá la liberación del pirofosfato. Acuérdate que el pirofosfato es muy importante porque mediante hidrólisis de este pirofosfato, es decir, mediante el rompimiento de este enlace fosfanhidro, libera energía para que prosiga la reacción. Entonces tenemos acá el ADPG o glucosa activa, y mediante esta glucosa activa se va a adicionar al almidón, ¿no? Y este almidón va a crecer. Bien. En resumen, ¿qué tenemos? Productos finales, almidón y sacarosa. El almidón se acumula en los cloroplastos. La sacarosa, el almidón no es soluble, la sacarosa sí lo es. La sacarosa es soluble en agua, se sintetiza en el citosol y puede transportarse a otras partes de la planta que lo necesite. Se transporta desde las hojas a través del floema hasta los tejidos no fotosintéticos de la planta, ¿no? A partir de estos azúcares y con intervención de las sales minerales captadas del suelo, la raíz absorbe minerales del suelo, la planta puede fabricar el resto de componentes para su supervivencia. Estos componentes aportarán la materia orgánica que servirá de alimento a la misma planta y a otros organismos que se alimenten de ella. Se refiere a los heterótrofos, ¿no? Bien. Consultas, chicos, consulta, preguntas hasta aquí. Profesora, disculpe, había mencionado por los aplicando la vez. Como dice, no te escucho bien. No, usted había mencionado que para formar, pues, dijo algunos datos para formar. Creo que la cantidad de ATPs que se usa y la cantidad de ciclo que se tiene que repetir para formar la glucosa. Un ciclo Calvi requiere 3 ATPs y 2 NADPH, 3 introductores. Pero sabemos que una molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono. Entonces todo lo multiplicas por 6. Ya. Si ingresa un CO2, se requiere 3 ATP. Si yo requiero 6 carbonos, entonces estos deben entrar como CO2, lo multiplico por 6. 3 por 6, 18. En total, 18 ATP para que se forme una molécula de glucosa. ¿Cuántos NADPH se requería? 2 NADPH. 2 por 6, 12. En total, 12 NADPH para que se forme esta molécula de glucosa, ¿no? Y según eso se va haciendo el balance. Okay. Bien, gracias. Ok. ¿Otra consulta, pregunta que me quieran hacer? Perdón. Bien, chicos, esto, como les decía, es la última parte para el tercer examen. Nos vamos a quedar aquí. La siguiente semana estaríamos iniciando con lípidos. Este miércoles es feriado, no vamos a tener clase.
Así que nosotros nos vemos, bueno, nos vamos a ver el jueves, pero las clases inician para el siguiente lunes, ya con lípidos. ¿Sí? Bien, entonces, nuevamente repito, el examen sería para la semana de acá al 16. Noviembre 16, jueves 16 de noviembre, sería su tercer examen. Y este jueves 2 tenemos el segundo examen. Bien, Wilder, por si acaso informa a tus compañeros si tal vez alguien no puede dar este jueves, que el día de hoy me escribe. ¿Sí? Por favor. Bien, chicos, entonces nos quedamos acá. Buenas tardes. Está bien, profesora, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.